¿Qué tal, amigos de Hannah Arendt TV? Los saludamos una vez más con mucho gusto. En esta ocasión vamos a revisar un texto de Slavoj Žižek que publica en el 2001, El acoso de las fantasías, y específicamente el capítulo de ciberespacio. Y Žižek abre con una pregunta muy interesante, Enrique. Dice: ¿y no es el concepto de ciberespacio un síntoma crucial de nuestra constelación socioideológica? Me parece, a mí me surge una pregunta. ¿En el ciberespacio podemos ser libres? Enrique, ¿cómo estás? Pepe Lozano, bien. Pues, a ver, se puede ser libre en el ciberespacio. Hemos visto y hemos revisado a través de Kant, a través de lo que hace la propia Hannah Arendt sobre qué es la libertad, en fin. La libertad es, digamos que una constante, es una suerte de eslabón perdido. Todo el mundo reflexiona en busca de la libertad, en busca de la materialización de la libertad, del procesamiento de la misma, y entonces hay una suerte de consenso ilustrado, Kant, Hegel, la propia Hannah que los revisa en La vida del espíritu, donde la libertad parece que está circunscrita, limitada, aislada al espacio de la conciencia. Quizá el que más da pasos es tanto Schopenhauer en el tema de la elección, la libertad de elegir, como el propio Kant, que dice, bueno, la libertad está en el hecho de que podamos publicar nuestros juicios. Pero a final de cuentas, tanto la elección como el juicio, que son dos elementos procesales de la libertad, provienen de un elemento esencialmente libertario, que es la conciencia. En la conciencia podemos ser absolutamente libres. Esta conciencia no es espacial, esta conciencia es esencial. Okay. Y entonces la gran pregunta es si en un espacio alterno, que es un espacio no material, que es el espacio virtual. Sí, porque en esto que me estás explicando, digo, la libertad es esencial y eso me gustó mucho. Lo que se ha querido a lo largo de la historia es quererlo materializar, si se me permitiera el término, en un espacio público, ¿no? Y entonces, como para mí la libertad en un espacio público es una quimera, consciente o inconscientemente se ha querido reproducir este espacio alternativo para generar libertad. Y que ese es el ciberespacio sí, como claro, un espacio alternativo, donde pueda ser un tema de libertad. Habría, Žižek desde el psicoanálisis, desde la sociología, nos lleva irremediablemente a Hegel. Y entonces Hegel demuestra muchas cosas, entre ellas que la razón está en función de la contingencia. En palabras del propio Žižek dice: es tentador pensar que cuando Hegel hace su afirmación palógica de que la razón gobierna el mundo, a lo que se refiere en realidad es a esa clase de intrusión necesaria de la contingencia. Cuando se está seguro de que la razón gobierna el mundo, se puede estar seguro de que siempre surgirá una contingencia que impedirá la realización directa de nuestro propósito. Libertad y realización. La libertad está mediada por la razón y la razón a su vez está controlada por la contingencia. Por tanto, procesalmente nunca podemos ser absolutamente libres. Ahora, la gran pregunta es si esto puede ocurrir en el ciberespacio. Y continúa Žižek: si el universo moderno, oculto tras la pantalla, es el de los bytes, los cables, los chips y la corriente eléctrica, el universo posmoderno es el de la confianza ingenua en la pantalla, que vuelve irrelevante la búsqueda de lo que hay detrás. Juzgar por la interfaz de las apariencias entraña una actitud fenomenológica de confianza en los fenómenos. Es interesante porque un plano real y espacial, lo trasladamos hacia un plano bidimensional, hacia una pantalla donde hay apariencia, donde no hay seres, donde no hay yo, donde hay una serie de realizaciones proyectivas del yo. Un poco para que nuestros amigos de Hannah Arendt TV, este meme del león viéndose en el espejo cuando realmente no es un león, es un pequeño gatito. Okay. Y entonces, lo que tenemos en la pantalla del ordenador, de la computadora, del celular, de la tablet, es eso, una imagen idílica y proyectada, múltiples imágenes, pero a final de cuentas, una realidad entrecomillado en un plano, donde fantasmagórica, para utilizar la expresión del propio Hegel. ¿No es un tanto lo que esta corriente del romanticismo que supone la exaltación del yo? O sea, ¿no se está exaltando el yo a través de la pantalla? Porque, por ejemplo... Se está exaltando no el yo,
porque el yo no puede ser exaltado. Se está exaltando una idea idílica de lo que queremos ser. Oh, bien, más interesante. Por eso hablaba de... además, Zizek siempre es muy afortunado su pensamiento porque agarra cualquier cosa. Junta Hegel junto con un porno chat. Sí. Y entonces dice, en una llamada erótica, esa voz que estamos, en la que estamos escuchando penetra inmediatamente en nuestro cuerpo. Pero si y es un acto sexual, pero es un acto sexual de carácter virtual, siempre como potencia. Cuando realmente estamos cara a cara con la persona que está del otro lado de la línea telefónica, puede que no se llegue a una realización concreta. ¿Por qué? Porque el yo implica, cuando está con otro, cuando hay una alteridad, implica correspondencias, transferencias, implica un contacto que va, que empieza por la tolerancia, por la solidaridad, por muchas razones. Y entonces, esto en la virtualidad no es necesario, porque incluso más adelante el propio Zizek va a decir que lo virtual, el ciberespacio, está en peligro de acabar con el prójimo, sí, con acabar con la otredad. Y entonces quizá por eso dice, la posmodernidad se centra en el misterio de lo que Turkle denomina la emergencia. Es decir, si en la modernidad hay contingencia, en la posmodernidad hay emergencia, y Deleuze llamó el conocimiento, el acontecimiento sentido. Es decir, el surgimiento de la pura apariencia que no se puede reducir al mero efecto de sus causas materiales. Ahora bien, este surgimiento es el efecto real digitalizado. O sea, ¿existe una realidad en el ciberespacio? Sí, pero es un real digital. Okay. Es decir, binario. Oye, y eso tiene que ver con lo que escribe el propio Zizek en la modernidad es contingencia, la posmodernidad es emergencia. Dice, antes en la modernidad lo que se pretendía a través de la pantalla es que se entendiera el uso de la máquina, ¿no? Claro. O sea, esta suerte de saber cómo, ¿no? Y en la posmodernidad es solamente la sensación. Hay una absoluta inocencia en la posmodernidad, porque en efecto la modernidad era tratar de saber, recordemos a Chaplin, Tiempos Modernos, que por cierto el propio Zizek hace mención en este capítulo que estamos tratando, donde Chaplin camina y literalmente es aplastado en los engranes de la máquina, porque Chaplin desconoce el conocimiento de la máquina y entonces termina literalmente atropellado por los propios engranes. La modernidad implicaba el conocimiento profundo del mecanismo para su solución y para su mejora. La era de las máquinas. La era virtual, la era posmoderna, hay una credulidad absoluta en la máquina, porque nos colocamos cautivamente frente a la pantalla, frente a esta realidad virtual que es en dos dimensiones, que es en un plano y cada vez tiene que ser más delgado, como nuestro criterio y como nuestro juicio. Y entonces hay una credulidad total de lo que vemos en esto real virtual. Si vemos algo que tal vez pasó redes sociales, por ejemplo, se difundió un video del presidente de la República que le aventaron un huevo. Eso pasó hace 2 años. Pero el sujeto que está absolutamente incauto, que está a la expectativa, dice, ya empezó el descontento, miren cómo tratan al presidente en Oaxaca. Cuando fue hace 2 años. Y fue un simpatizante de otro partido que le aventó un huevo. Ahora, aquí no estamos hablando de la aprobación o desaprobación que pueda tener las acciones del poder de un presidente de la República, sea Andrés Manuel o sea el que sea. Aquí estamos hablando de que somos absolutamente cautos. ¿Cuántas veces una fake news, los propios medios, sí, claro, han difundido como algo verdad real, como una verdad concreta, específica? Y porque somos demasiado cautos, parece que la red y el ciberespacio es absolutamente transparente, pero no es el caso, porque no puede ser transparente desde 2 momentos centrales. Uno, estamos demasiado cautivos de la pantalla, la luz de la pantalla nos ha deslumbrado por completo. La otra, no solamente somos cautivos, sino que estamos alienados. Nos hemos alienado no a la máquina, sino al planisferio de una pantalla. Y entonces, una vez más, hemos perdido nuestra condición humana, porque estamos alienados por completo a la pantalla. Y entonces nuestro alter ego y nuestro super yo se han convertido, o se han reducido, más bien dicho, a un avatar. Sí.
o a múltiples avatares, como dice Zizek. Y por eso, dice Zizek, la tecnología socava la diferencia entre realidad vital, natural, y realidad creada artificialmente, que es la que nuestros amigos a través de Hannah Arendt pueden atestiguar. La tecnología ya no imita la naturaleza, sino que más bien revela el mecanismo subyacente que la crea. Y entonces continúa el propio Zizek. En la medida en que los aparatos de la realidad virtual pueden crear una experiencia de la realidad verdadera, la realidad virtual socava la diferencia entre realidad verdadera y apariencia. Hemos entrado a una caverna alternativa. Sí. Porque ya las sombras no son sombras que refleja un ser real de carne y hueso. Es luz a través de la pantalla. Ojalá, son avatars. La caverna del siglo XXI son avatars, donde vemos sombras, vemos cuentas de Instagram, vemos cuentas de Twitter que crean una personalidad, que crean unos intereses que pueden ser ejércitos de bots y troles o gente real de carne y hueso que es profundamente violenta en redes sociales, pero que en la realidad de los hechos no es capaz de comerse una mosca. Bueno, y esto es Enrique, aún más grave, porque digo, tu generación entiende perfectamente la diferencia entre realidad virtual y realidad verdadera. Pero vamos, mi generación, y quizá un poco más abajo, claro, ya no hacen la diferencia. O sea, nacieron con Peppa Pig en YouTube o qué sé yo, ¿no? O sea, nacen con la tableta, nacen ya con lo digital. Ya traen el chip y el Waze integrado. Sí. Sí, porque mi generación es una generación de transición. Es una generación que empezamos a escribir con máquina de escribir, pasamos a la electrónica, pasamos a MS2 en estas pantallas negras con luces verdes y finalmente conocimos Windows 98 y bueno, ahora ya estamos en la era de Spotify, de Blu-ray y nos sorprende increíblemente la cantidad de acceso que nos puede dar esta sociedad de la información virtual. Y entonces, inmediatamente más de uno podría morder el anzuelo y decir, aquí no hay diferenciación. Una cuenta de Facebook elimina el conflicto de clases. Una cuenta de Instagram hace que todos seamos virtualmente iguales, que no exista este individualismo posesivo. Sí. Pero eso no es cierto. Sí, porque es muy romántica esa idea. Esa es una ficción absoluta, porque cada vez que percibimos más los colores y los contornos, pero menos la profundidad y los volúmenes. Y aclara, como dijo Lacan, sin un punto ciego en el campo de visión, sin ese punto escurridizo desde el que el objeto devuelve la mirada, no podemos ver algo. El campo de visión se reduce a una superficie plana, y la propia realidad se percibe como una alucinación visual. Lo virtual es una alucinación. Y esta relación es maravillosa, porque realmente cada vez que estamos reproduciendo este video, cada vez que estamos compartiendo una de nuestras historias en Instagram, cada vez que estamos troleando a alguien en Twitter, realmente estamos siendo presas de una alucinación. Ahora, algo que no se pregunta Zizek, pero que valdría la pena preguntarse es, si la alucinación es colectiva, ¿hasta dónde esa alucinación es real? Más bien, creo que tarde o temprano, y más temprano que tarde, esa alucinación va a ser real. Es decir, se va a difuminar tanto la línea que va a ser imposible diferenciarla. Digo, no mañana, pero sí pronto. Sí, y entonces quizá esa misma conclusión llega a Zizek, pero solamente que Zizek hace una pequeña adecuación. Sí. Dice, a ver, sí, lo virtual no es otra cosa más que, partiendo de Lacan, que por cierto no, partiendo de Lacan dice, ok, sí es una alucinación, lo virtual no es otra cosa más que una alucinación plena, colectiva, compartida por las masas, pero entonces se vuelve una realidad, sí, aparente, simbólica. Sí, de acuerdo. Y entonces no es lo mismo una realidad artificial a una realidad viva. Bueno,
la realidad no es un tema que se haya empezado a debatir con Zizek, ¿no? O sea, es un tema que viene con Platón, Santo Tomás, o sea, es un tema de qué es la realidad, ¿no? Y entonces, aquí lo que estamos haciendo, bueno, no estamos, Zizek está haciendo es agregar un elemento al debate, la realidad virtual. En efecto, agregar más que un elemento al debate, agregar una nueva escena, sí, donde el debate puede ocurrir. Y entonces está extendiéndose el debate que siempre ha ocurrido y que pues data del principio de la tradición del pensamiento político occidental. Ahora, en esta idea de realidades vivas y realidades artificiales, el propio Zizek abona la discusión y dice: estos tres niveles se siguen uno tras otro de manera lógica, y se refiere a lo siguiente. Primero, dentro de la propia realidad objetiva queda socavada la diferencia entre entidades vivas y artificiales. Segundo, queda difuminada la distinción entre realidad objetiva y su apariencia. Por último, se hace la identidad del yo que percibe bien las apariencias, bien la realidad objetiva. Esta subjetivación progresiva es el estricto correlato de su opuesta, la exteriorización progresiva del meollo de la subjetividad. A ver, vamos un poco a diferenciar realidad viva, realidad artificial. Pero el campo de intermediación, de mediatización, es la realidad objetiva, que es distinta a la realidad aparente. Esta realidad objetiva es completamente distinto a lo que Kant, y aquí me extraña que no esté Kant, bueno, creo que más adelante sí lo trae a cuento. La realidad subjetiva, o más bien dicho, la subjetivación, no es otra cosa más que la estética trascendental. Es decir, no qué son las cosas, sino cómo vemos las cosas. Sí, claro, que sí, que es Kant, absoluto. Que es, por supuesto, la idea de Kant. Y entonces, lo virtual, como una ficción aparente, simbólica, es un campo planisferio de la estética trascendental. Sí, claro. No qué son las cosas, sino cómo vemos las cosas. La proyección que le dio el hombre a y qué significado, claro, le atribuimos a las cosas. O sea, es casi Kant para youtubers. Sí, de acuerdo. Bueno, a mí me gustaría agregar esto que dice Zizek: no es de extrañar que Stephen Hawking se haya convertido en uno de los íconos de nuestro tiempo. La mente de un genio en un cuerpo casi completamente mediado, sostenido por prótesis que habla con voz artificial generada por ordenador. Explícanos un poco. Bueno, incluso el propio Zizek dice: en suma, su atractivo popular no se puede separar de su enfermedad degenerativa, de que su cuerpo, reducido a una masa de carne inmóvil, siga funcionando mediante prótesis mecánicas y se comunique con el mundo apretando el botón de un ratón. El ejemplo es elocuente del estado general de la subjetividad en el mundo de hoy. En efecto, obviamente, Stephen Hawking tiene una autoridad en materia de física. Claro. Pepe, conoces bien los temas, sus teorías sobre el tiempo, sus teorías sobre los hoyos negros, su debate con Einstein, en fin. Aquí el punto no es ese. Aquí el punto es que en sí mismo es un referente, una representación de esta virtualidad, de una realidad virtual, porque a final de cuentas está ayudado de la tecnología, de la máquina, para poder expresar, y eso en buena medida es parte de su encanto. Y eso, más allá de las ideas... Es que Stephen Hawking no pudo haber sido Stephen Hawking sin la realidad virtual. ¿Por qué? Porque no pudo haberse expresado nunca. Y entonces el hecho de estar supeditado a la máquina, a la tecnología, a lo virtual, convierte en sí mismo en un ícono. Lo convierte en sí mismo en un ícono de su tiempo, porque no solamente se expresan a través de avatars. Quizá Stephen Hawking sea en sí mismo un avatar de una realidad aumentada. Sí. Y eso es esta fascinación que se tiene por su pensamiento, y esta discusión no hubiera tenido las repercusiones que tiene justamente sin esta representación, justamente sin este inconveniente. Y entonces, por supuesto, yo no tiene nada contra la persona de Stephen Hawking, nosotros tampoco, pero sí lo coloca como una muestra como un indicio
como un elemento icónico de nuestro tiempo. O sea, Stephen Hawking, el primer avatar real. Un avatar de realidad aumentada virtual, a final de cuentas. Ahora, esto vendría a cuento por una pregunta central. ¿Es la verdad una ficción? Porque si hablamos de que lo virtual es una ficción, y entonces la realidad objetiva frente a la realidad natural, frente a la realidad subjetiva, etc., entonces estamos allanando, y a propósito de Stephen Hawking, estamos allanando en el terreno propio de que si la verdad es una ficción. Porque el propio, entre físicos, matemáticos, astrónomos y demás, todavía no existe consenso y todavía no existe quizá entendimiento completo de las últimas consecuencias de las teorías de Stephen Hawking. Claro. Entonces, si no hay un consenso sobreestimado en torno a, estamos hablando de ciencias duras, sí, no de ciencias sociales, entonces, ¿acaso la verdad no puede ser una forma de ficción? Y entonces continúa con Lacan. La verdad tiene la estructura de una ficción. Puedo expresar la verdad oculta de mis pulsiones precisamente en la medida en que soy consciente de que solo estoy jugando en un juego en la pantalla. En las relaciones sexuales que se mantienen en el ciberespacio no hay una cara a cara, sino solo el espacio impersonal externo en el que todo, incluidas mis fantasías interiores más íntimas, se puede expresar sin inhibiciones. Pero esto más allá de la cuestión lúdica, sexual, deseosa, pasional, carnal, puede ser perfectamente proyectado donde también hay emociones carnales, que es en la vida pública. Y es que, continúa Zizek, los efectos del ciberespacio en la vida social presentan la misma ambigüedad. Por un lado está el sueño de un nuevo populismo, en el que redes descentralizadas permitirían que los individuos se unan y creen un sistema político en el que participen las bases. Un mundo transparente donde el misterio de la impenetrable burocracia de las agencias estatales quede desvanecido. Por otro, el uso de ordenadores y de realidad virtual como un dispositivo para volver a construir la sociedad como resultado de la creación de una sociedad dentro de la máquina y reducción a los individuos a no ser sino mónadas aisladas, solitarias frente a una pantalla, a la postre inseguras de si la persona con quien se comunican en la pantalla es una persona real, un personaje falso, un agente formado por cierto número de personas reales o un programa informático. Una vez más, la ambigüedad es reducible. Hemos hablado del ciberespacio y el punto es si el ciberespacio puede ser un ágora, puede ser un espacio para deliberación. Yo, con esto que estás diciendo de las personas reales, las personas falsas, recuerdo la definición de Hanna, ¿no? La política es el espacio de intermediación entre los hombres sin materia que medie entre los mismos. ¿Hay política en el ciberespacio? Sí, lo que no puede haber es intereses, que es el elemento central de la política. Porque en el ciberespacio, claro que existe acción desde el momento en el que puedes apretar el botón de un mouse. Ahora, eso ya es la intermediación de materia, pero realmente la acción en sí misma que ocurre en un espacio virtual es una acción potencial, es decir, virtual, porque aunque depende del clic del mouse, aunque depende del celular, aunque depende de mucha materia involucrada, las formas de la interacción son absolutamente inmateriales. Lo que no existe, por eso es una política virtual. Una política virtual que, por cierto, está siendo un elemento que guía el curso de la opinión pública, dicho sea de paso, en el siglo XXI. Lo que no puede haber son intereses virtuales. Esos no existen, esos sí están en la realidad de la banqueta. Y entonces, sí hay acción virtual y sí hay política, pero es, insisto, una ficción, una fantasía. Porque entonces, hablando, Enrique, de ficciones, y con lo que se empezó esta charla, la libertad es una ficción, la política es una ficción también. Es decir, aquí no hay política. En el mundo real, la política no existe. Es una quimera. También en el ciberespacio. El razonamiento es muy lógico, pero si algo nos enseñó Hanna y hasta Heidegger y Aristóteles y todo el mundo, decía Aristóteles en las matemáticas no cabe lugar el paralogismo en tratados de lógica, es que la lógica es una trampa. Y entonces dices, bueno, la política es una ficción y por tanto
Si es una política virtual y es una realidad simbólica y ficticia, es parte de la alucinación, entonces es una expresión viva de lo que es la política. No, porque la política necesita, si bien las acciones que existen en lo cibernético pueden ser acciones auténticas, estas acciones están desprovistas de intereses, porque los intereses los van a encontrar en la realidad auténtica, objetiva. Y en el caso concreto de la política no puede haber reciprocidad ni prójimo entre avatares. Entonces, solamente en el espacio físico real de intermediación entre dos hombres, intermediación, no conexión entre hombres, entre avatars, ahí sí existe la política. Ahora, que la política no sea permanente, no todo el tiempo de la vida pública va a ser una vida pública política. Esa es una elección de la propia Hannah Arendt. Pero, qué curioso, porque hoy mandatarios suben a su cuenta de Twitter, reaccionan a través de Twitter, y lo que estamos viendo son conexiones, no intermediaciones, porque la política se basa en intermediaciones, que se fundamentan en un prójimo, en una prioridad, es decir, en los problemas e intereses de otro, y tú qué puedes hacer para que ese otro se beneficie en lo de tu mismo, acción colectiva. En consecuencia, en la idea de esta política virtual, acción virtual trepada al mundo digital, es una prueba más del extravío de la política y una prueba más de que la tesis de Hannah 70 años atrás, de que no encontramos la política por ningún sitio, es una verdad de aquí. Enrique, muchas gracias. Gracias.